El licenciado Lustó tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue ministro de Economía y Producción de la República Argentina 2007-2008 y previamente presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Grupo BAPRO. También se desempeñó como ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires y asesor de la presidencia en el Banco Central de la República Argentina durante los años 2002-2003. Actualmente es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en el Frente UNEN. En la actividad privada, desde 2009 es presidente de LCG Sociedad Anónima, consultora especializada en macroeconomía, política, estructuración de negocios, y anteriormente se desempeñó como director de APL Economía. Licenciado en Economía por la Universidad de San Andrés, realizó su máster en Economía en la London School of Economics. Fue profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, en la Universidad de San Andrés y en la University College London. En 2008, el World Economics Forum lo eligió Young Global Leader y en 2012 fue seleccionado como World Fellow por la Universidad de Yale. Es autor de 4 libros: Hacia un federalismo solidario, año 2003, Sin atajos, año 2005, con Javier González Fraga, Economía 3D, año 2011, Otra vuelta a la economía, del año 2012, con Sebastián Campanario, y de diversas publicaciones académicas. Licenciado Martín Lustó, lo escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha? ¿Sí? Muchas gracias por la presentación, que ha sido la más extensa que he hecho en mi vida. Gracias a Rosario Finanzas por la oportunidad de estar compartiendo este mediodía con ustedes. La verdad que a mí me toca viajar mucho por el país. No digo esto que voy a decir ahora. Rosario es una de mis ciudades favoritas. Rosario y Mendoza son mis 2 ciudades favoritas. Si algún día me voy de Buenos Aires a vivir a otro lugar, lamento anunciarles que es muy probable que sea acá. Antes de empezar, quiero contarles un poco qué es lo que quiero hacer. Después podemos, en la etapa de preguntas y respuestas, sintonizar un poco más fino con qué es lo que está pasando ahora, con algunas variables que les pueden preocupar, inclusive analizar el cambio de gabinete o la situación política. Pero para enmarcar eso, quiero hablar un poco de qué es lo que estuvo pasando y cómo el crecimiento y algunas de las cosas que sentimos de la economía fueron mutando, porque si no entendemos cuáles son o han sido las fuerzas detrás de esos cambios, es muy difícil comprender o tratar de enmarcar lo que viene. Entonces déjenme empezar por lo siguiente. A la presidenta le gusta decir que 2003-2013 es el tercer periodo de crecimiento, es el periodo de crecimiento más exitoso de los últimos 200 años. Y eso es aproximado, pero no es cierto. Argentina no tiene datos de crecimiento de los últimos 200 años. Ha habido algunos trabajos que han aproximado el crecimiento desde el año 1885 hasta la fecha. O sea que desde 1885 hasta la fecha tenemos algo que podemos más o menos saber cómo funciona la economía, y desde esa época hasta hoy, este periodo de crecimiento es el tercero más exitoso de nuestra historia. Los 2 periodos que lo preceden son 1903-1911 y 1918-1926. ¿Y por qué son relevantes los 2 que lo preceden en magnitud del crecimiento? Porque lo que motivó las fuerzas detrás de cada uno de esos periodos están combinadas en el periodo de hoy. 1903-1911 fue un periodo de pico de los commodities. 1918-1926 fue un periodo en el cual todas las economías, y la Argentina con mucha fuerza, rebotaron después de la enorme caída que implicó la Primera Guerra Mundial. Entonces este periodo tiene un poco de ambas cosas y además otras decisiones que se han tomado, pero este contexto de rebote y ayuda no es menor a la hora de entender por qué la economía funcionó como funcionó y cómo deja de funcionar después. Entonces, la primera etapa de la economía argentina, yo voy a dividir qué es lo que estuvo pasando en etapas para entenderlo y enmarcarlo. La primera etapa es una etapa donde el gobierno, contrariamente a lo que muchas veces dice, enfriaba la economía. ¿Por qué digo que enfriaba la economía? Porque en los primeros años, ustedes saben que el gobierno nos cobra impuestos, cada vez más, y devuelve en forma de gasto a la economía combustible. Y cuando uno hace el neto, puede ver si el gobierno está sacando recursos y aumentando su superávit fiscal, o si está expandiendo los recursos que la economía tiene para funcionar. Y en los primeros años,
el gobierno le sacaba 1,5 puntos de crecimiento a la economía y fortalecía su frente fiscal. A pesar de que le sacaba 1,5 puntos a la economía crecía al 8,5. Y la economía crecía al 8,5 con una inflación del 9 en promedio. Yo estuve en el Banco Central desde fines del 2002 hasta fines del 2004. En el año 2003 la inflación fue 4,6%. En el año 2004 la inflación fue 6,4%. Este 9 que ustedes ven acá está afectado por el hecho de que hacia fines del 2002 o en 2002 en general tuvimos 40% de inflación, pero uno lo que podía observar era que crecíamos a tasas chinas y no había inflación. Y la pregunta es ¿por qué un país puede crecer tan rápido y no tener inflación? Y la respuesta es porque durante la depresión económica que tuvo lugar desde el año 98 hasta mayo del 2002, lo que ocurría es que íbamos dejando de lado factores de producción. Un montón de gente desempleada en un rincón, máquinas desenchufadas al otro. Y cuando cambia la configuración de la macroeconomía, cuando cambian los precios relativos y las señales son otra vez es rentable producir, lo único que hicimos fue reincorporar eso. Y no había tanta tensión, entonces crecíamos sin inflación. ¿Y qué fue eso que cambió? Lo que cambió fue el tipo de cambio real. Perdón, ustedes saben que el tipo de cambio nominal es lo que ven en una pizarra, o si están mirando el blue en algún otro lugar que no sea la pizarra de un banco. Pero hay otro tipo de cambio que es más importante, que es lo que los economistas llamamos tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Supongamos que hacer esta botella vale 4 pesos a principio de año y que el dólar vale 4 pesos y que la inflación es 25%. A fin de año la botella vale 5 pesos. Y si el dólar sigue valiendo 4, es decir, si en la pizarra de un banco el valor del dólar no cambió, ahora hacer una botella vale $1,25. Y si a principio de año el mundo hacía botellas por $1,10, nosotros podíamos venderle botellas de agua al mundo, pero a fin de año ya estamos importando botellas de agua del mundo. Entonces el tipo de cambio real es una manera de ver la competitividad de la economía, es ver el tipo de cambio nominal más el impacto de los precios locales. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la economía argentina, esa señal de precios para convocar a los factores a volver a producir? Que el tipo de cambio que en diciembre, este tipo de cambio real, que en diciembre era 1, de golpe pasó a ser 2,40. Entonces antes no hacíamos botellas y de golpe dijimos, che, es muy rentable hacer botellas, prendan la máquina embotelladora, traigan a la gente. Y la economía argentina se puso en funcionamiento muy rápido. Obviamente le vendíamos mucho más al mundo de lo que le comprábamos, el precio de la soja no era tan alto y el Estado, ¿sí?, tenía un superávit muy alto, un superávit fiscal alto. El superávit es importante porque, piénsenlo al revés, si hay déficit, quiere decir que para funcionar todos los años el gobierno le está pidiendo plata prestada a alguien. Si no le prestan más, tiene que ajustar. O sea, la garantía de que uno no tiene que ajustar es precisamente tener superávit cuando viene lo malo, porque viene lo malo, me sobra plata y la voy a gastar. La voy a volcar a la economía para poder actuar contracíclicamente. Entonces esa es la primera etapa. Dura hasta que la Argentina termina de rebotar. ¿Por qué digo termina de rebotar? Porque esto de que cuando cambia la configuración de la economía de manera brutal, uno detiene la caída y rebota, no es privativo de la economía argentina. Ustedes tienen acá la crisis del 95 de México, la de Corea del 98, la de Rusia del 98, podría agregar la de Tailandia del 97, y uno tiene caídas, el nadir de la crisis y el rebote. Y son parecidas. ¿Por qué? Porque cuando la crisis es tan profunda que rompe con cómo está estructurada la macroeconomía, es similar a que yo me ahogue apretándome así y no puedo hablar. Y ustedes me miran y me pongo rojo, no me llega sangre al cerebro, oxígeno, y si sigo así me desmayo. Y de golpe suelto y me dicen, ¿estás hablando mucho mejor? Sí, porque nadie me está ahorcando. A la economía argentina, hacia fines de los 90, había cosas que las estaban ahorcando que son problemas recurrentes. ¿Qué la estaba ahorcando? El tipo de cambio no era competitivo y además, como la carga de intereses de la deuda era muy alta, el Estado se veía obligado a ajustar. Tenía déficit financiero y tenía que ajustar todo el tiempo para poder pagar la deuda. Y esas dos cosas lo ahorcaban. Entonces vino la crisis y la crisis fue costosísima en términos sociales, 50% de familias en la pobreza, 1 de cada 4 trabajadores sin poder encontrar un empleo, decenas de muertos y 5 presidentes, pero ese tsunami espantoso también barrió con lo que a Argentina le impedía crecer. Y entonces cuando uno cuenta esto en el mundo y cuenta la magnitud de la crisis, que fue equivalente
en un montón de indicadores a la Gran Depresión en Estados Unidos. Todo esto explota en diciembre de 2001 y en mayo del 2002 Argentina estaba creciendo. Así de rápido. Y así entramos en la segunda etapa. ¿Qué cambia en la segunda etapa? En la segunda etapa, que tiene que ver con esto, porque Argentina sigue creciendo a un ritmo más elevado de lo que es habitual, donde ustedes ven que las crisis, después del rebote rápido, el crecimiento se empieza a mesetar, naturalmente. ¿Y qué es lo que cambia? Que el gobierno decide que en lugar de sacarle recursos a la economía, empieza a inyectar recursos en la economía. Entonces, antes le detraía 1,5 puntos de crecimiento y ahora le agrega medio. La diferencia en la postura del Estado es 2 puntos enteros de crecimiento y sin embargo el crecimiento es parecido. ¿Por qué es parecido? Porque ya cuesta más crecer. Y entonces crecemos parecido, pero ya empezamos a tener mucha más inflación. Hay menos desempleo, usamos más la capacidad instalada y con más inflación las botellas de agua empiezan a ser más caras. Y entonces empieza a caer el balance comercial con el resto del mundo. Y el Estado, que agrega 2 puntos de crecimiento enteros del PBI entre esta etapa y esta etapa, sin embargo no pierde tanto en el superávit. No pierde 2 puntos del PBI, apenas pierde 0,6. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si gastan tanto más, ¿por qué es que no pierden superávit fiscal? Y la respuesta está en la soja. Cuando uno mira esto, dice, pero la soja no subió tanto. Pero lo que ocurrió en la segunda etapa es esto. La soja valía 200 de la tonelada y pasó a valer 600 de la tonelada. Y después viene la crisis. Y la crisis la hace caer a 350. Entonces me acostumbré a gastar con 600 de la tonelada o 500 y la soja pasa a valer menos. Y cuando pasa a valer menos, ya me acostumbré a que quiero seguir inyectando combustible en la economía, entonces decido inclusive inyectar 1,3 puntos de crecimiento. Y a pesar de que inyecto, ya casi no crezco. De hecho, si uno divide 2003-2007, Argentina creció al 8,4%, y si uno mide bien, 2008-2013, Argentina crece al 3%. Y obviamente crecemos al 3% con más inflación. Y a medida que tenemos más inflación, las botellas son mucho más caras. Y si no fuera porque empezamos a parar importaciones, esta balanza comercial se hubiera caído todavía mucho más. Y entonces, ¿cómo hago ahora para, ahora sí, el superávit para poder seguir inyectándole combustible a la economía se empieza a destrozar? ¿Sí? Pero en realidad, cuando cae la soja, me tengo que inventar recursos, porque el resto ya los estoy gastando. Entonces me empiezo a inventar fuentes de financiamiento del aumento de gasto. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del aumento del gasto? Primero la soja. Una vez que se acaba eso y viene la crisis, entonces decido estatizar las AFJPs. Recién me estaba recordando, Gustavo, uno de mis primeros libros, o el primero. Nosotros propusimos en el año, trabajamos en el 2002, 2001, 2002 y lo publicamos en el 2003, una crítica enorme al sistema de FJP. No es el sistema para la estructura socioeconómica de la Argentina, pero la verdad es que otra cosa es estatizarla porque quiero gastar la plata ahora. Entonces, ese fue el siguiente paso. El siguiente, ustedes recordarán, a principios del año 2010 hubo una enorme pelea por las reservas del Banco Central. ¿Sí? Hoy las reservas faltan, las usamos, pero hoy faltan, si no, no tendríamos cepos. Y finalmente, cuando eso tampoco alcanzó, reformamos la Carta Orgánica del Banco Central y duplicamos la capacidad de asistencia, es decir, de emisión que puede tener el Banco Central para darle al gobierno. Y esto es como si me estuvieran endeudando cada vez a un plazo más corto. Es cierto que no me endeudo con los mercados, pero estoy manoteando plata al futuro. Piénsenlo así. Acá me regalaron plata y la usé. Acá me endeudé a 20 años, porque dentro de 20 años vamos a tener problemas con los jubilados. No es que no los tengamos ahora, pero digo, se van a agravar. Acá me endeudé a 3 años, porque fue en 2010 y ahora faltan las reservas. Y acá me endeudo con el año siguiente, porque cada vez que hago esto y emito, lo que tengo es inflación al año siguiente. Entonces, me endeudo con un futuro que me trae la factura cada vez más rápido. Es como si la crisis hubiera significado que me rompí la pierna, la recuperación es que vuelvo a entrenar y estoy bien, y de golpe me regalan una beca en un centro de alto rendimiento deportivo y voy, esa es la soja, y sigo entrenando, y de golpe me gusta lo que me está pasando, estoy creciendo, estoy corriendo más, etc. Y si me acaba esa beca, y entonces lo que hago es voy a Barcelona y digo, ¿me dan las hormonas de Messi que quiero seguir creciendo? ¿Por qué las hormonas de Messi? Porque
hoy corro más rápido, muchos balones de oro y todo, pero en 20 años no sé qué me hacen. Y cuando se me acaba la posibilidad de comprar las hormonas de Messi, voy ¿a dónde? Voy a un laboratorio que no tiene la patente, pero es relativamente serio y creo que no me va a matar ya. A 3 años me trae la factura, la hormona que me inyectó ahí. Y cuando se me acaba esa, voy a Giselle Rímolo y le digo, dame algo que quiero seguir creciendo, y obviamente me inyecta algo que me hace muy mal al año siguiente. Entonces la pregunta es, perfecto, lo que estuvo ocurriendo es que estuvimos expandiendo el volumen del gasto, ¿sí? Mucho. ¿Qué es mucho? Este es el peso del Estado, nación, provincia y municipios en el total de la economía. El promedio de la convertibilidad es 28 y pico. Esta es la caída de la crisis, recuperación paulatina, ¿sí? En estos momentos el Estado recaudaba más de lo que gastaba, por eso hubo ajuste, ¿sí? Recaudaba más porque con 40% de inflación el IVA era 40% más alto, se lo guardaba, empieza a subir el gasto. Acá habíamos casi igualado el pico previo, acá lo superamos, y de acá hasta acá, este crecimiento de 10 puntos porcentuales del peso del Estado en la economía es equivalente a lo que hicieron los países europeos de Occidente en 20 años, que van entre los 60 y los 80. Entonces, ¿cuánto subió el gasto? El gasto en los últimos 5 años subió $1.000 por $3.000 por habitante por año. Por familia tipo, multiplicamos por 4, son $12.000 por año. Quiere decir que por familia son $1.000 por mes más de gasto. Tomen el valor del dólar que quieran, 6 pesos, son 6.000 pesos más que recibe cada familia por mes de gasto. O por lo menos no que recibe, pero sí que están, porque nosotros lo deberíamos sentir en salud, en seguridad, en educación, en infraestructura. Y no están, ¿sí? Si uno mira y compara el gasto del 2003 con el gasto de hoy, solamente el gobierno nacional, porque este es de nación, provincia y municipios, solamente el gobierno nacional tiene 400.000 millones de pesos más que en el año 2003, ajustados por inflación. Esto es 40.000 pesos más por año por familia. Deberíamos recibir o sentir que, comparado con el 2003, tenemos 40.000 pesos más por año por familia de la Argentina en gasto que nos llega. Entonces, como no veo a nadie que ponga cara de a mí me está llegando, voy a contar en dónde se está yendo gran parte de esto, que es el motivo por el cual el superávit primario, que es tan importante por lo que les contaba al principio, fue cayendo así. En realidad cayó así. Y esta es la diferencia por haberme inventado esos recursos extraordinarios, ¿no? ¿En qué se van? Se van, como decía alguien recién acá, en subsidios. Y cuando digo subsidios no es la asignación universal por hijo, sino que son los subsidios a empresas privadas que proveen servicios públicos o a empresas públicas, ¿sí? ¿Qué es esto? Agua, empresa pública; aerolíneas, empresa pública; fútbol para todos, empresa pública; más gas, electricidad y transporte. Entonces, en el año 2003 los subsidios eran 1.500 millones de pesos, en el año 2004 eran 3.000 millones de pesos, después fueron 5.000 millones de pesos, después fueron 9.000 millones de pesos, después fueron 15.000 millones de pesos. Se multiplicaron por 10 en 4 años. Cuando nosotros nos convocan al Ministerio de Economía, nuestra proyección era que en el 2008 se iban a volver a duplicar y iban a ser 30.000 millones de pesos. Y como la crisis financiera internacional había empezado en agosto del 2007, nosotros estábamos muy preocupados y creíamos que iba a pasar algo con el precio de la soja y que no se iba a poder financiar esto. Entonces la pelea era cómo reducíamos esto para reducir la inflación y para reordenar la economía argentina en lo que venía a futuro. Fue una pelea más grande que tuvimos y obviamente perdimos. En el año, a medida que fue pasando esto, fíjense, esto es lo que yo les decía al principio, el superávit aumentaba y después empieza a decrecer. Finalmente, en el año 2008 los subsidios fueron 31.000 millones de pesos, en el 2009 con recesión 32.000 millones de pesos, en el 2010 46.000 millones de pesos, en el 2011 82.000 millones de pesos, en el 2012 100.000 millones de pesos y hoy, este año, van a ser 135.000 millones de pesos. ¿Cuánto es 135.000 millones de pesos? Porque $70.000 para un departamento, todos sabemos lo que es, pero 135.000 millones de pesos, ¿cuánto es? 135.000 millones de pesos es más del 4% de todo lo que produce la economía argentina por año. Nosotros destinamos el 4% del esfuerzo de todos para producir a subsidios que principalmente van para la capital federal y el conurbano, ¿sí?
¿Cuánto vale el boleto de colectivo en Rosario? ¿Cuánto vale en la capital federal? 1,50. Ayer, el martes estuve en Montevideo. Mi socio, que vive en un departamento de 100 metros cuadrados y tiene 2 hijas, paga, lo decía a los uruguayos que no lo podían creer, $5 por mes de electricidad. ¿Sí? O sea, paga 45 pesos por mes de electricidad. ¿Cuánto pagan la electricidad? Entonces, esto es un dislate, ¿sí? Es un problema enorme. ¿Por qué es un problema enorme? Primero porque cada vez gastamos más, es una bola de nieve. Es una bola de nieve por una dinámica muy sencilla. Producir un servicio público vale 100, tengo 100 de tarifas. 20% de inflación, 120, no subo las tarifas, tengo 20 de subsidio. 20% de inflación, 144, no subo las tarifas, tengo 44 de subsidio. 10 años de esto y tengo este problema. Y el problema es doble, porque hay mucho gasto, ¿sí? Ese gasto hoy, como el Estado tiene déficit, se emite. Los recursos que el Banco Central le va a dar al gobierno, al Tesoro Nacional, adivinen a cuánto equivalen. A 135.000 millones de pesos. Entonces, gasto mal orientado, financiado con emisión. Esas dos cosas de por sí son inflacionarias. Es mentira que lo que genera la inflación es la concentración o el poder de mercado. El poder de mercado no es bueno. El poder de mercado hace que haya precios más altos, pero no genera la inflación. ¿Ustedes piensan que Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil tienen menos concentración de mercado que la Argentina? No. En algunos casos tienen más concentración de mercado que la Argentina. ¿Qué es lo que hace la concentración de mercado? ¿Por qué a los economistas no nos gusta? Porque permite poner precios más altos. Si yo tengo un mercado de 1 millón de unidades distribuido en 1000 productores que hacen 1000 y uno se le ocurre subir el precio, los demás, produciendo una unidad más, lo reemplazan. Si yo tengo un mercado de 1 millón de unidades con una empresa que hace 900.000 y 100 que hacen 1000, si la empresa que hace 900.000 quiere poner un precio más alto, lo puede poner. Pero eso no explica por qué lo sube 25% todos los años. Eso explica por qué tiene un precio más alto que lo que tendríamos en competencia perfecta. No implica porque los precios suben y suben y suben y suben y suben. Entonces, esta es la causa de la inflación y hay un elemento adicional que es: a mí el gobierno me regala plata con los subsidios, entra a mi bolsillo y encima la está emitiendo para dármela. Y cuando llega a mi bolsillo, yo tengo que decidir qué voy a hacer con esa plata. Entonces digo, bueno, bárbaro, ¿la ahorro para que alguien la tenga disponible para invertir o la gasto? ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿en qué la puedo ahorrar? Voy a un banco y voy a hacer un plazo fijo. ¿Alguien hizo un plazo fijo recientemente? ¿Cuánto paga un plazo fijo? 15. ¿Cuánta es la inflación? Entonces yo llevo 10.000 pesos, lo pongo en un plazo fijo y recibo 11.500 pesos a fin de año y digo, me gané 1.500 mangos, genial. Voy a comprar lo que me compraba con 10.000 pesos al principio de año y vale 12.500. En realidad, perdí 1.000 mangos. Entonces, si dejando la plata en un banco la pierdo, lo que hago es consumirla. Y por eso es que Argentina tiene boom de venta de autos. Mientras la economía le cuesta traccionar, la venta de autos crece al 20%. ¿Por qué? Y porque si yo espero 6 años, como era cuando yo era chico, mi padre cambiaba el auto cada 5 o 6 años. Si espero 6 años, me compro la mitad del auto que me puedo comprar ahora. Entonces salgo a comprar autos. Boom de venta de autos. Salgo a comprar electrodomésticos. Yo no puedo adelantar el consumo que es cotidiano, pero puedo adelantar el consumo que es esporádico. Cuando la inflación es tan alta y no puede cubrirme, lo que hago es adelantar consumo. Y entonces compramos plasma, después compramos el LCD, después compramos el LED, después compramos el LED 3D. Y no hay nada para ver. No hay nada para ver. Entonces los vamos moviendo de una habitación a la otra. Y digo,
Yo soy de Independiente, verlo en 3D es como, la verdad que es como el infierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son como, siempre digo lo mismo, es un globo aerostático al cual le ponemos una manguera de aire caliente que es gasto, otra manguera de aire caliente que es emisión, y el gasto ese, cuando me lo dan a mí, es otra manguera de aire caliente porque me lo consumo. Es imposible que el globo, que son los precios, no vaya para arriba. Los acuerdos de precios son bolsas de arena que tarde o temprano se desfondan. Se caen y el globo sigue subiendo. Entonces esa es la dinámica. Y cuando uno tiene inflación, pasan un montón de cosas. Invertir es más difícil porque no sabes si vas a ser competitivo, cuáles son tus costos, cuál va a ser el tipo de cambio real, etcétera, etcétera, etcétera. Aumenta la pobreza, empeora la distribución del ingreso, pero además a los argentinos nos pasa algo adicional, que es que si el dólar no acompaña, si el dólar sube, por ejemplo, desde que me fui de acá, 3 valía el dólar, hoy vale 6, subió 100% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. 100 en 9 años es 8 y pico por ciento por año. Entonces, 8 y pico por ciento subió el dólar, 20 los precios, 8, 20, 8, 20. El dólar queda barato con respecto al resto de las cosas. Y los argentinos, cuando el dólar es barato, lo salimos a comprar. Acá ustedes ven, de este lado, la línea azul es el dólar que ven en un banco, ¿sí? Esto es la competitividad de la economía argentina, las botellas. Cuanto más abajo estoy, menos competitivo soy. Entonces esto fue la mega devaluación, me volví hiper competitivo. Esto es que el dólar llegó a valer 4 en ese momento, ¿sí? O 3,80 en Semana Santa del 2002. Después cayó el dólar, ¿sí? Después que cayó el dólar, esto obviamente se va para abajo y además acá hay inflación, con lo cual vuelve a caer y después entramos en una fase relativamente estable hasta que empieza a pasar esto. Esto es cuando Brasil devaluó, esto es cuando Brasil revaluó. Esto es cuando el dólar se depreció en el mundo, con lo cual nosotros nos poníamos más caros, pero con respecto al dólar en competitividad, pero el dólar bajaba con respecto al resto del mundo, entonces nos parecía que seguíamos. Pero esta es la tendencia. Esta es la tendencia solo si me comparo con el dólar. Yo tengo familia en Estados Unidos. ¿Alguien va seguido a Estados Unidos? ¿Nadie? ¿Nadie fue a Miami? Ya no estoy en el gobierno, me lo pueden confesar. ¿Nadie fue a Miami? Uno iba a Miami en el año 2003 y era caro. Iba en el 2005 y era menos caro. Iba en el 2007, iba en el 2009 y va ahora y es llenar un changuito de supermercado es un regalo. Es esto, fíjense, la competitividad solamente comparada con Estados Unidos está igual que en el 1 a 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto perdimos de competitividad? No quiero decir cuánto tendría que valer el dólar, pero digo, si quisiera la competitividad del 2006-2007, eso equivale a un dólar de 8,70. Si quisiera la competitividad de fin del 2009, eso equivale a un dólar de 7,80. Si quisiera la competitividad del primer trimestre del 2011, 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa pasa en Argentina cuando el dólar se pone barato, cuando hay inflación alta? Es que los argentinos salimos a comprar dólares, porque ya lo vivimos. Los argentinos tuvimos en los últimos 36 años 14 recesiones y 7 crisis sistémicas. No hace falta, yo he visto papers de economía tratando de explicar relaciones que un taxista acá las sabe sin que le preguntemos. Y no lo digo en chiste, lo digo en serio. Entonces, el dólar se pone barato, empezamos a comprar, caen las reservas del Banco Central, viene el cepo. Estas caídas que ustedes ven acá son pagos de la deuda. Yo vi que el gobierno está diciendo que las reservas caen por el pago de la deuda, pero si inclusive yo muevo las curvas estas para arriba, digo, mira, muevo la curva para arriba, muevo la curva para arriba, muevo la curva para arriba, igual lo que tengo es una caída fenomenal de las reservas. Y la pregunta es, ¿por qué se puso un cepo? La respuesta es, en realidad es porque puse el cepo también, porque el cepo al principio me mantiene las cosas bien, hasta que los propios incentivos del cepo empiezan a pervertir el funcionamiento. ¿Cuáles son los propios incentivos del cepo? Las reservas son como el agua en una bañadera, entonces me están escurriendo y agarro una toalla y la pongo en el desagote hasta que la toalla se moja. Una vez que la toalla se moja, sigue filtrando. Pero además cuando puse la toalla, cerré las canillas. Entonces se me puede ir un poco menos, porque puse una toalla, pero no entra nada. ¿Sí?
Y además, después le empiezan a encontrar la vuelta, a medida que se generan las distorsiones y los malos incentivos, a evadir el cepo. Entonces, fíjense lo siguiente, para ver qué estaba pasando. Los argentinos, como decía, somos bastante particulares. Argentina es el segundo país del mundo donde más dólares por habitante hay. ¿Cuál es el primero? Estados Unidos. Entonces, los argentinos salimos a comprar dólares y dolarizamos portafolio por 21.000 millones de dólares. Esto es pérdida de reservas. Y se giraban utilidades y dividendos por 4.500 millones de dólares, pero entraban por préstamos, por ejemplo, 11.000